Voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo variable. Es el movimiento a lo largo de una recta a velocidad variable. Indicamos el móvil sobre la recta con un punto y la posición que ocupa el móvil sobre la recta como x de t. X es la abscisa sobre la recta, o sea, un número real, que depende de la variable t, que también es un número real, y esta variable t indica el tiempo, el instante en el que observo el móvil. La posición depende del instante. La variable t es independiente y la x, la posición, depende de la variable t, o sea, la x depende del instante. X entonces es función de t. Ojo que esta notación es un poco diferente a la que se usa usualmente en matemática, ya que cuando se tiene una función de variable real, a la variable independiente se le suele llamar x y a la dependiente y o y como función f de x. En este caso se usa para la independiente t en lugar de x y para la dependiente x en lugar de y o de y. Queda x entonces función de t. Marcamos el punto posición inicial sobre la recta. Este es el punto que ocupaba el móvil, la posición que tenía el móvil en el instante en que comenzamos la observación. Ese instante lo llamamos t sub 0 y la posición inicial del móvil x sub 0. Marcamos con un punto la posición final a donde va a llegar el móvil en un cierto instante final de observación t sub f. X sub f, la posición final, es el valor de la función x de t cuando t es t sub f. De la misma forma, x sub 0, la posición inicial, es el valor de la función x de t cuando t es t sub 0. La velocidad se define como 1. La velocidad es variable, o sea, depende del tiempo t. El móvil no se mueve siempre a la misma velocidad. Como caso particular está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es un movimiento donde la velocidad es variable con aceleración constante. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cociente del incremento de velocidad sobre el tiempo transcurrido. Eso se denota como delta v dividido delta t. Si la aceleración es positiva, es que la velocidad aumenta, el incremento de velocidad es positivo al transcurrir el tiempo. Si la aceleración es negativa, es que la velocidad disminuye. Estamos suponiendo en este caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que la aceleración es una constante A, es siempre la misma al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, si A es 2 metros por segundo cuadrado, eso significa que la velocidad se incrementará siempre en 2 metros por segundo, se le agregarán 2 metros por segundo más a la velocidad que llevaba por cada segundo que transcurra. ¿Cuál es la función velocidad? ¿Cuál es la expresión de la función velocidad v igual v de t en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, de la definición de aceleración, que es delta v sobre delta t, pasamos multiplicando delta t al otro miembro de la igualdad y queda delta v igual a por delta t. De donde delta v, que es el incremento en velocidad, es la velocidad que observo en el instante t menos la velocidad que observé o que llevaba en el t sub 0, sustituyo en la igualdad anterior en delta v igual a por delta t y resulta que v de t menos v sub 0 es igual a a por t menos t sub 0. De esta ecuación puedo pasar sumando el v sub 0 al otro miembro de la igualdad y resulta v de t igual a v sub 0 más a, que es la aceleración constante, por t menos t sub 0. Esta ecuación es la fórmula de la función velocidad en función del tiempo t en el movimiento uniformemente acelerado. Pues estamos usando como hipótesis que la aceleración a es una constante. Bueno, en esta fórmula puedo sacar el paréntesis en t menos t sub 0, aplicar la propiedad distributiva,
y quedaría que la B de t es B sub 0 más A por t menos A por t sub 0. En el próximo pizarrón, B igual a B sub 0 menos AT sub 0 más A por t. Observamos que B sub 0 menos A por t sub 0 es una constante que vamos a denotar. Por lo tanto, la ecuación de la velocidad es velocidad V igual a A por t más B larga, donde A y B larga son constantes. Si consideramos eso como una función y tratamos de graficarla usando el eje horizontal de las abscisas para la variable tiempo t y el eje vertical de las ordenadas para la variable dependiente v corta, velocidad, esa ecuación es la ecuación de una recta. No necesariamente pasa por el origen, pero es la ecuación de una recta. Vamos a graficarla entonces. La gráfica de la función velocidad es una recta en el movimiento uniformemente acelerado. Yo puedo escribir delta t porque delta t es el tiempo transcurrido, el incremento en la variable t, que es el instante t en el que estoy observando, menos el instante t sub 0 inicial. Tengo entonces b de t menos b sub 0 igual a A por delta t. ¿Y qué es b de t menos b sub 0? Si observamos en el eje vertical de las ordenadas en esta gráfica, obtenemos que ese delta b es el cateto del triángulo rectángulo marcado en la figura, el cateto vertical, y delta t es la longitud del cateto horizontal. De ahí se deduce que la aceleración A, que está definida como el cociente de delta B sobre delta T, es igual a la pendiente de la recta, que es la gráfica de la función velocidad en el movimiento uniformemente acelerado. Ahora esta fórmula B de t menos B sub 0 igual a A por delta T, que está recuadrada en azul abajo en el pizarrón, la voy a pasar para el pizarrón siguiente. Queda B de t menos B sub 0 igual a A por delta t, y lo marco con un asterisco rojo porque lo vamos a usar después. Esa es una fórmula que va en el movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál será la fórmula de la función posición x igual a x de t en el movimiento uniformemente acelerado? Bueno, para ello retomamos la curva gráfica de la función y recordamos que en los videos anteriores vimos que la distancia recorrida por un móvil en un movimiento rectilíneo con velocidad variable es igual al área abajo de la gráfica de la función velocidad. Aquí está dibujada la gráfica de la función velocidad. El área verde es entonces la distancia recorrida. Esa área vimos que se llama integral de la función v de t. Bueno, vamos a calcular entonces la distancia recorrida calculando el área de ese trapecio verde. La distancia recorrida es la posición en el instante t menos la posición es igual al área del trapecio verde. La posición en el instante inicial t menos la posición inicial es x de t menos x sub 0. Y el área del trapecio verde es el área del rectángulo que está abajo, en la parte de abajo del trapecio, más el área del triángulo que está en la parte de arriba del trapecio. Por lo tanto, x de t menos x sub 0 es base por altura del rectángulo más base por altura sobre 2 del triángulo. La base del rectángulo tiene como longitud delta t y la altura del rectángulo tiene como longitud b sub 0. Similarmente, la base del triángulo tiene como longitud delta t, la misma que la base del rectángulo, y la altura del triángulo tiene como longitud delta b. Por lo tanto, queda x de t menos x sub 0 igual a delta t por b sub 0 más delta t por delta b dividido 2.
Recordando que delta V es ddt menos v sub 0, como está dibujado aquí en vertical sobre el eje de ordenadas en la gráfica, resulta x de t menos x sub 0 igual a delta t por v sub 0 más delta t por v de t menos v sub 0 dividido 2. Ahora, usando la igualdad marcada con un asterisco que está arriba en la pantalla, en lugar de escribir v de t menos v sub 0, podemos poner el producto de la aceleración a por el tiempo transcurrido. Entonces queda x de t menos x sub 0 igual a v sub 0, que es la velocidad inicial, por delta t, más la aceleración sobre 2 por el delta t, o sea el tiempo transcurrido, elevado al cuadrado. Queda entonces la fórmula que está recuadrada en rojo en la pantalla. Esa fórmula es la fórmula de la función posición en el movimiento uniformemente acelerado. Como conclusión, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fórmula de la velocidad en función del tiempo es la que está recuadrada en azul, donde v de t es la velocidad en el instante, v sub 0 es la velocidad inicial, a es la aceleración constante y t sub 0 es el instante inicial. La fórmula de la posición x de t en función del tiempo t nos dio la que está recuadrada aquí en azul. T sub 0 es el instante inicial, x de t es la posición en el instante t a lo largo de la recta donde se mueve el móvil, x sub 0 es la posición inicial y, al igual que antes, a es la aceleración constante. En la próxima parte de esta exposición vamos a ver un ejemplo en que aplicamos estas fórmulas.